Gracias a Dios por la oportunidad de estar otra vez aquí. No dejen de estar orando por quienes no pueden acompañarnos, para que no sea nada grave. Bueno, se reportó Tony, Fabiola, comentando que habían tenido ahí un conflicto con el trabajo y por esa causa no van a poder acompañarnos. Qué bueno que está aquí Roberto. ¿Está la hermana Sara aquí? Vino el pequeño Darían. Gloria a Dios. Cuando viene el pequeño Darían hay un sentir diferente en la hermana Sara y el Robert. Gracias a Dios que están aquí. Vamos entonces a su Biblia y vamos a buscar 2 Timoteo. Daré lectura a los versículos del 6 al 11 del capítulo 1. 1 Timoteo. Dice la palabra de Dios dije primero, no es segunda. 2 Timoteo, capítulo 1, versículos del 6 al 11. Continúa diciendo la carta de este apóstol. Por lo cual, te aconsejo que vives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Dios bendiga la lectura de su palabra. Voy a invitarles a que todos a una voz, si tienen ahí la Biblia, la tienen, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a leer pausadamente, que se oiga la participación de todos y cada uno. Versículo 9. ¿Están listos? Dice la palabra de Dios, quien nos salvó. A ver, vamos a ponernos de acuerdo otra vez. Habíamos quedado que ya estaban listos, ¿ok? Todos en el versículo 9 de 2 Timoteo 1. 2 Timoteo 1, versículo 9 es el que vamos a decir todos juntos, a leer todos juntos. Dice la palabra de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, según el propósito suyo. Podemos leer que en el versículo 6, la frase que hace conjunción entre los anteriores 5 y lo que va a tratar a partir de este versículo 6, aparece esa frase conjuntiva, por lo cual. Entonces podemos decir que en el versículo 6, esa frase conecta los 5 versículos previos con los 5 versículos subsecuentes. Haremos bien en centrar nuestra atención en la titularidad que aparece, que mencionamos la semana pasada, de la fe, aquella que es la no fingida. Y desde el mensaje anterior, si se acuerdan, lo tratamos y lo titulé como la fe generacional no fingida, aquella que los padres de Saulo habían heredado ahora Pablo, y también aquella que su madre y su abuela habían engendrado en Timoteo, la fe generacional no fingida. Bueno, a la que esta frase inicial se refiere cuando dice por lo cual, está prácticamente enganchando con el concepto de esa fe. Es por la fe, la no fingida.
El epicentro en el mensaje que podemos encontrar en estos 11 versículos es esa fe generacional no fingida. Mientras el motivo es la causa o razón de algo, el propósito es la intención o voluntad de hacer o llevar a cabo algo determinado. Llámese objetivo o una aspiración. Esta consideración la encontramos bíblicamente sustentada por lo que Pablo escribe a los filipenses allá en el 2:12, cuando en la parte postrera de ese versículo le habla a los filipenses de que es necesario que se ocupen de vuestra salvación con temor y temblor. Y el versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ese versículo se lee muy rápido, pero por leerlo rápido no se capta necesariamente o se tiene el suficiente discernimiento para poder conocer el poder que hay detrás de este versículo. Empieza diciendo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No somos nosotros, es Dios. No son nuestros ánimos, es Dios. No es nuestra euforia, no es ninguno de esos tipos, no es ninguno de esos diferentes sentimientos. Es Dios, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ustedes ya son una congregación suficiente madura para entender que a la iglesia no venimos a escuchar palabra de Dios para animarnos necesariamente, sino para someternos a la voluntad de Dios. Muchos son los sesgos ministeriales que dicen, ven con la disposición de ser animado por Dios. Lo que Dios va a causar en nosotros, primero lo va a causar Él y va a ser en el plano espiritual, no en el plano de la emoción y de la cantaleta y el disturbio y el desorden. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y hemos escuchado enseñanzas que toman este versículo y dicen, bueno, sí, aquí dice que Dios produce el querer, pero el hacer nos toca a nosotros. No, eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Él produce ese deseo, ese querer, como la ejecución de ese querer. Y no dice que voy a decir solamente por cualquier otra razón, dice por su buena voluntad. Sí, estamos ante una realidad inobjetable. El hombre natural, respecto a lo divino, respecto a lo eterno, está ante un verdadero imposible. ¿Cómo podría desde su estado de perdición concebir un propósito, una intención en el marco de los preceptos de Dios? Es imposible. Es imposible. Es imposible. Dios es el que lo tiene que causar. Y obviamente Él lo va a causar con los suyos y a través de los suyos. Y si desde su soberanía Él quiere instrumentar a alguien que no le conoce, como a Pablo, lo va a poner rostro en tierra para después instrumentarle. Es la indiscutible soberanía de Dios la que despliega su sobrenatural propósito sobre su creación, así como dicta, pone, propone y dispone lo que nos dice la profecía de Daniel en el 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Y qué pasó con la autoestima de aquel? Son considerados como nada. Oye, pero no dice Dios que nos ama, son considerados como nada. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Así entonces, si Él es el soberano, y lo es, todo fue, todo es y todo será según el propósito suyo.
no el propósito de mis preferencias, no el propósito de mis conveniencias, no el propósito de lo que a mí me agrade, no el propósito de lo que yo prefiera, no el propósito del hombre, no, sí, según el propósito suyo. Y haber puesto esta introducción ahí nos prepara para poder entonces despegar en lo que la carta de este apóstol va a transmitirle a Timoteo. Son sus últimos escritos. Pablo está a punto de ser sacrificado y desde ahí le escribe con esta autoridad apostólica. Vamos a pedir que el Señor nos lo revele así. Padre nuestro, a la hora de predicar tu palabra, te ruego en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que nos des de tu gracia, Señor, para capitalizar la bendición que nos das de estar en tu casa hoy día. Y cuando digo capitalizar es aprovechar al máximo que tu palabra predicada, Señor, traerá luz a aquel que teniendo ojos pueda ver. Y traerá también, Señor, consejo para todo aquel que teniendo oídos pueda oír. Sin duda puede haber quien no oiga y quien no vea, pero esa es disposición divina tuya y la indiferencia de aquel un día tendrá que dar cuentas de ella delante de ti. Ruego por eso que ahora tu palabra sea predicada con el poder de lo alto, y no obstante mis límites y mis hierros, haya claridad suficiente y haya fidelidad suficiente a lo que tu palabra enseña a cada uno de nosotros en esta tarde. Bendice a los presentes aquí, a los ausentes y a quienes tal vez por las plataformas de retransmisión lleguen a escuchar este mensaje. Que en todo tú recibas la honra y la gloria. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Sí, Pablo escribe a Timoteo que avive el fuego del don de Dios. Y esto habremos de entenderlo como el hacer vivo para sí, es decir, para Timoteo, el fervor espiritual, detonado o causado por ese don de Dios. ¿Cuál será el don de Dios? De entrada, la fe. En este versículo 6, el don no solo se refiere a la fe para salvación. En el particular caso de Timoteo, incluye también el llamamiento al ministerio que acá tanto Pablo como Timoteo habían recibido. Ministerio para el cual Dios provisiona lo necesario, y aquí lo vemos manifestado. Primero la regeneración, el nuevo nacimiento, y después la transformación, con resultado inminente en el don de Dios. Esa regeneración la causa el don de Dios, el Espíritu Santo. En Hechos 2:38, el testimonio que deja Pedro ahí, cuando dice a los que están escuchando su discurso, después del cual fueron 3,000 salvos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, el Paracleto, el que está al lado de uno, ese otro que está al lado de uno o ese uno que está al lado del otro. Eso es lo que quiere decir Paracleto. El Espíritu Santo ahí, según el propósito suyo. Vemos entonces que habiendo tomado como abordaje este versículo 6, ahora en el 7 leemos: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Punto número 1 del mensaje, versículo 7. El don de Dios anula la cobardía. El don de Dios anula la cobardía. No son pocos de entre los que saben que comentan y evidencian a Timoteo como un hombre muy introvertido, de carácter afable y hasta tímido. Y es así como lo insinúa Pablo allá en 1 Corintios 16:10, en donde leemos: y si llega Timoteo, mirad que esté con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Diciendo, si llega Timoteo, trátenlo bien. Miren que esté con tranquilidad. Podemos ver que pide un trato preferencial para su discípulo. Cuando leemos la mención de lo que Dios nos ha dado,
y de lo que Dios no nos ha dado y lo que Dios sí nos ha dado, estamos dando razón a varios de estos comentaristas o teólogos que identifican a Timoteo como tal. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, por eso digo en el punto número 1, el don de Dios anula la cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Entre los efectos del temor, vemos y sabemos que fácilmente puede trabar a alguien, lo deja paralizado, lo anula, lo disminuye. El temor en aquel que tiene cobardía le puede hacer que se olvide lo que ya sabe. Lo entorpece, lo hace tartamudear, lo hace huir, lo hace callar. Dado que la cobardía la entendemos como la carencia de valor o entereza anímica, veremos entonces que los dones derivados de la gracia de Dios, dones que por gracia Él da a los suyos, esos como tales son una cosa. Pero el don al que Pablo se está refiriendo aquí es el mismo que cita ya en 1 Corintios 12:4. Ahora bien, primero cita a los diversos dones. Ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Como si el Espíritu es el titular precisamente de todas esas manifestaciones a manera de resultado de tener al Espíritu. Versículo 7 del mismo 1 Corintios 12. Pero a cada uno les es dada manifestación del Espíritu para provecho. Es entonces el don cuyo provecho se ha de manifestar en Timoteo como nula cobardía. Timoteo no podría sacar de sí mismo el poder necesario para avivar el don de ningún otro modo, más que echando mano del poder que imparte el propio Espíritu de Dios. Si empezó diciéndole, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, es que ese avivar el don de Dios solamente lo podría conseguir Timoteo en el Espíritu que mora en él. Y entonces encontraríamos que no, la cobardía ya no sería quien controlaría el ánimo de Timoteo. Número 2. Así como no da cobardía, hay algunos aspectos que sí da. El don de Dios nos da poder, amor y dominio propio. No hay poder que venga del hombre. Cuidado con aquellas denominaciones en las que se promueven visiones. O Dios va a darte una visión, eso es lo que dicen. Recientemente me comentaba Irán de una situación que se presentó en una familia que él conoce, en donde el líder ahí invitó a la familia y los sentó y les invitó un buen lonche ahí, una buena cena, no sé. Y dice, mira, aquí tengo una visión, el Señor me ha dado esta visión para tu familia. Y empieza a presentar ahí toda la visión, ¿no? Pues la familia toda entusiasmada, ¿verdad? Y yo te invito y te animo a que tú también tengas una visión. Cuidado. 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 Dios va a darte una visión. Si nuestra vida ha de estar en algo, no es bíblico. Si nuestra visión ha de estar en algo, no es bíblico. Cuando nuestra vista esté en algo, va a estar extraviada. No es bíblico. Oiga, pero se trata de un ministerio de la iglesia o se trata de una tarea que me encomendó el pastor. Si es algo, no es bíblico. Si nuestra vista ha de estar en alguien, y ese alguien es Cristo, eso es providencial. Mateo 10:19 lo declara. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo os hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Es que el paso de fe se da. Y si la palabra de Dios es cierta, dice que nosotros andamos por fe, no por vista.
¿cierto? Por fe, no por vista. Pero hay una cargada inclinación de aquellos quienes en un momento dado piensan motivar a la congregación ofreciéndole visiones. Hace poco más de un año tal vez llegamos a una reunión, se festejaba un cumpleañero ahí. Y llegó una familia conocida que dice, ya me cambié de iglesia. Ah, qué bueno, gloria a Dios. ¿Y cómo está en la nueva iglesia? No, pues es una iglesia que tiene mucha visión. Y yo tengo una visión ya. Cielos. Salió de un extravío para entrar a otro extravío. Entonces vas a caminar por tu visión, no por fe. Saturado de visiones en cosas o en aspiraciones humanas. Oiga, usted no me puede decir que, por ejemplo, el apóstol Pablo no tuvo la visión de ir y evangelizar toda Asia. No hay registro de que Pablo hubiera tenido esa visión. Porque cuando Pablo, por ejemplo, se quiso ir a Bitinia, el Espíritu Santo se lo impidió. Ya iba aquí ando de misionero, ¿no? Pues órale, vámonos, véngase. Y el Espíritu Santo lo detuvo. Es que nuestra visión debe estar en Cristo. Cuando nosotros ponemos la visión o el anhelo o esto o aquello en algunas cosas, estamos extraviándonos. Pero cuando damos ese paso de fe, entonces vemos cómo Dios obró. El maestro está tratando con los discípulos allá en 10:19. Cuando les dice en Mateo 10:19, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Cuando os entreguen, o sea, van a ir a predicar mi palabra y los van a aprender. Desde ahorita ya les estoy diciendo. Pero ustedes no se preocupen. Cuando os entreguen, es decir, a las autoridades, os será dado lo que habéis de hablar. Note usted, el maestro dice, conmueve la fidelidad de Dios, porque en aquella hora, no antes, no después, no necesitas una visión para poder ver lo que va a pasar en 6 meses, en un año, de aquí a 5 años, no. Dice, porque en aquella hora, ¿cuándo? Cuando te aprendan por andar predicando el Evangelio. En ese momento os será dado lo que habéis de hablar. Pero ¿cómo es posible, maestro? Nos estás mandando a la boca del lobo. Mira, entiéndelo. Sigue diciendo el versículo 20. Porque no sois vosotros los que habláis. No sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Gloria al Señor. El don de Dios nos da poder, amor y dominio propio. Poder no es pujar. No es, a ver, ahí me llegó el poder de Dios, a ver, este poder. A lo mejor ese poder nos hace ir al baño. Pero ¿cómo definirlo si es el poder que no es pujar? Como la realidad de que Dios da a los que somos suyos todos los recursos espirituales que los suyos necesitamos para sobrellevar y llegar a superar toda prueba o amenaza. Es el poder de Dios, no es el poder del hombre. Dice Efesios 3:20, Pablo escribiendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Échale ganas, eso es pujar. Depende del poder de Dios. Y ese es el que actúa en los verdaderos creyentes. Ya mencionó poder, luego dice amor. ¿Amor?
No, no es el pasional ni el romántico. ¿Y cómo definirlo? Como el que se centra en agradar a Dios. Aquel que procura el bienestar de los demás antes que el propio. Aquella situación que estás pasando te causa malestar, te causa irritación, te causa incomodidad, te dan ganas de explotar y salir corriendo o correr a los que están ahí. Amor, voy a preferir el bien de otros antes que el mío. Voy a procurar el bienestar de los demás antes que el propio. El testimonio que respalda esta postura la encontramos allá en Romanos 14:8. Pues si vivimos, dice, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ya vimos entonces poder y ya vimos amor. Ahora veamos dominio propio. El dominio propio no es una opresión, no es un aplastarte. Me tengo que dominar a mi propio. Aquí estoy todo frustrado, trabado de coraje. No, ese no es el dominio propio. El dominio propio es control de la soberanía de Dios sobre mi carácter, sobre mi temperamento, sobre mi persona. Ese dominio propio es derivado de la manifestación del Espíritu Santo en control. ¿Y cómo definirlo? Bueno, como la virtud espiritual que se manifiesta a manera de disciplina en nuestro proceder. El alma, es decir, lo que pienso, lo que siento y lo que decido, esa es el alma, es controlada por el Espíritu. Así es que mientras que la cobardía acarrea consigo caos y desorden, el dominio propio impone un disciplinado orden a las cosas. Disciplinado orden a las cosas. Podemos ver cuando en medio de un caos se presenta la autoridad, todo retoma su cauce y hay orden. Podemos ir en la autopista todos a 80, 85 millas por hora, ¿verdad? Y ahí van. 2, 3, 4 carriles, 5 carriles de toda la autopista va llena y todos vamos a esa velocidad y nomás nos toma ver que entra una patrulla del Highway Patrol y todos le bajamos, ¿no? El Espíritu Santo está en control, todos le bajamos. Todos le bajamos a la sulfuración que traemos y a la alteración. Ese es dominio propio. Lo ilustra así Romanos 12, versículo 3. Es muy grande, pero la parte central, si le pudiéramos poner a ese versículo 3, 3 partes, la A, B y C, me voy a referir nada más a la B. Donde dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dominio propio. El dominio propio no pregunta por qué está pasando esto. El dominio propio pregunta para qué. ¿Por qué me tiene a mí que pasar todo esto? Es muy diferente a cuando dice, me está pasando todo esto, ¿para qué? ¿Cuál será el propósito de Dios? ¿Me querrá enseñar a mí un poquito de paciencia tal vez? Tal vez tendría que estar así entre la espada y la pared con esa situación tan adversa como para que mi fe se fortalezca. Dominio propio. Dominio propio. Por eso lo acierta Pablo cuando le escribe a los romanos y les dice que piense de sí con cordura y luego dice conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y a todos nos dio fe. Nadie nos quedamos sin nuestra dotación. Punto número 3. Seguimos avanzando y en el versículo 8, este imperativo lo va a entender Timoteo de una manera muy contundente. Dice el versículo 8, por tanto, no te avergüences
Mira, Timoteo, tienes en ti el don de Dios, que es el Espíritu Santo, y lo recibiste a través de la fe no fingida. Ya es tuyo. Y si esto es así, y en el caso de Timoteo lo es, no tienes excusas. Aquí cabe la pregunta, ¿es así en el caso de usted? Por lo tanto, hay dos disposiciones que Pablo le plantea a Timoteo. No te avergüences, número uno, ni de dar testimonio de nuestro Señor, y no te avergüences de mí, Pablo, preso suyo, sino comparte conmigo el sufrir por el Evangelio conforme al poder de Dios. Conforme al poder de Dios. Voy a pedirles que vayamos todos allá a Efesios 3. Efesios 3, me espero a que lleguen todos. Efesios 3. Siga con su vista, empezaré la lectura en el versículo 1 de Efesios. Estoy en Efesios 3, dice la palabra de Dios en el versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, está hablándole Pablo a los gentiles. Esto es una carta a los Corintios que bien aplica a usted y a mí, que sin ser judíos, la gracia de Dios nos alcanzó. Dice el versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podemos entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho, ¿qué dice ahí? Ministro. Qué privilegio haber tenido al apóstol Pablo como ministro a los gentiles. Déjeme repetir el 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. Aquí vemos que se lo escribió a los Corintios, a los Efesios. No es a los Efesios respecto de los que Timoteo está recibiendo instrucción. Han pasado probablemente entre 15 y 18 años que Pablo escribió la carta a los Efesios. Pues ahora le está escribiendo a Timoteo a manera de refuerzo. No te avergüences. No te avergüences. No te avergüences. Estás en una iglesia de gentiles. Y tú eres mi siervo, mi consiervo. Y yo recibí el ministerio de predicar a los gentiles. De manera entonces que no debes avergonzarte ni del evangelio que ya yo te di la muestra cómo se le predica a los que no son de la simiente de Abraham, sino de la promesa de Isaac. Tú me viste hacerlo.
Cuando llegué allá en donde te encontré, Timoteo, supe que tenías un testimonio que trascendía más allá de la ciudad de donde tú eras, porque lo habías aprendido de tu mamá y de tu abuelita. Eunice y Loida hicieron y cumplieron su ministerio. ¿Por qué habrías de avergonzarte entonces? No te avergüences, no te avergüences. Allí en Éfeso les escribí a ellos esta porción, podría haber dicho Pablo. Cuando Pablo menciona el poder de Dios, esta declaración lleva al apóstol a una declaración grandiosa y hermosa y preciosa del Evangelio de la salvación que hay en Cristo y solo en Él. Es que por un lado la cobardía y por otro lado el avergonzarnos. ¿Por qué será que cuando se trata de aspectos espirituales nos da vergüenza? ¿Por qué será que cuando se trata de dar testimonio de nuestra fe nos achicamos, nos avergonzamos? ¿Por qué? El llamado para quienes tenemos esa inclinación es a que no te avergüences. No te avergüences. El don precioso de la salvación llegó a los gentiles por una disposición divina. Así fue como el Maestro hizo del perseguidor de la iglesia el más prolífero en la fundación de iglesias, el más prolífero en doctrina respecto de la manera de tratar del soberano Dios con los suyos, al grado que el mismo apóstol Pedro se tiene que rascar la cabeza y dice: cielos, esto lo escribió Pablo, esto es doctrina, no es fácil de interpretar, pero lo escribió Pablo, así es que tenemos que acatar, tenemos que tomar esa verdad como real, como lo que es. Es que el Evangelio no puede ser menos que grandioso, hermoso y precioso, no puede serlo. ¿Por qué entonces nos avergonzamos? ¿Por qué entonces la cobardía está a flor de piel? Comes con el compañero de trabajo y no te alcanza el valor para inclinar tu rostro y decirle: ¿me permites? Me gustaría orar por los alimentos. Si quieres, puedes acompañarme. Habrá quien te diga: está bien, y habrá quien te diga: no, haz oración tú. Pero que no te avergüences. Muy probablemente cuando dices: le voy a dar gracias a Dios por los alimentos, puede ser el instrumento que Dios use para que se establezca una conversación en la que el Evangelio sea proclamado. Entonces tú eres uno de esos hermanos que le dan gracias a Dios por todo y se la pasan orando y eso. Bueno, no sé qué concepto tengas, pero yo soy de los que Dios tuvo a bien salvar para vida eterna. ¿Tú has oído de ese Salvador? Pues algo he oído, como que has oído. Y ahí empieza la conversación. ¿Ves? No tiene que haber una función en donde se juntan 15, 20, 30, 100 personas y empiezan a echarse porras ahí. Órale, vamos a ir a conquistar a la ciudad para Cristo. Y órale, vámonos. A ver, fulano va con perengán. No. ¿Qué dice usted, hermano Garza? ¿Eso está mal? Eso está de sobra. Esa es la puerta ancha y el espacioso camino. Vamos a esa estrechez, en donde está aquí esta amistad de años, y a lo mejor de iglesias, con quien tenemos un compromiso espiritual. ¿Sabes qué, Toño? Yo me acuerdo cuando te conocí hace 17 años, ¿te acuerdas?
Sí, cómo no. Mira, yo tengo una deuda contigo, Toño. Por la gracia de Dios vine a entender el verdadero evangelio. Y hace 6, 7, 3, 4 años que el Señor me lo mostró. Y yo he hecho mal al no compartírtelo. ¿Me permitirías? 2 o 3 minutos nada más quiero poner el acento a la verdad del evangelio de Cristo. No al evangelio del hombre, al de Cristo. Pues ¿a qué te refieres? ¡Pum! Ahí está el evangelio. Pero nos avergonzamos. No te avergüences. Versículos 9 y 10. Aparece entonces salvación, llamamiento, gracia e inmortalidad. En el punto número 4. Nos salvó, nos llamó. Para salvar, ya se lo había escrito en su primera carta a Timoteo, y en el 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No se habla todavía de una aplicación personal ya hecha, sino de la declaración de un propósito amoroso de Dios hacia nosotros, según el propósito suyo. Así es la salvación. Y también se menciona llamamiento, de acuerdo a lo que dice Romanos 8:30, en donde leemos: y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. La cadena dorada de la soteriología, allá en Romanos 8. Es que llamar aparece como el primer paso en el orden de ejecución del decreto divino, de la salvación a través del ministerio de Cristo. A este llamado corresponde acudir tal como uno está. ¿Sabe lo que usted está viendo ahorita, ese evangelio? Si Dios le está hablando, si algo en su corazón está redarguyendo, lo que corresponde hacer es acudir tal como uno está. No son pocos los que dicen: bueno, pues sí, como que Dios me está hablando, pero no, yo ando mal, yo creo que más me vale corregir aquí, corregir allá, cortarle a estos vicios, cortarle a estas adicciones, ando en malos pasos, déjame medio enderezo. No. Si Él llama, hay que acudir tal como uno está. No conforme a nuestras obras, no conforme a nuestras opiniones. Este llamado tal cual es irresistible. Pues yo lo puedo resistir, entonces no te engañes, no te está llamando. Si tú te puedes resistir, no te está llamando. Sería reducir a Dios a un guiñapo que cualquiera lo puede hacer a un lado. No te está llamando. Hay que acudir tal como uno está. No voy entonces a intentar que mis obras me ganen un favor. No voy a darle espacio a las presuntas mejoras que podamos intentar para alcanzar, medio lavar nuestras vilezas. Cuando escribe respecto al llamamiento, agrega el adjetivo calificativo de santo. ¿Sí lo está viendo ahí? Estoy en el versículo 9 de 2 Timoteo 1. Dice la palabra de Dios: quien nos salvó y llamó con llamamiento, ¿qué? Santo. 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 De acuerdo a lo que dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos. Santos y sin mancha delante de Él. Ese llamado, esa elección divina que se llevó a cabo antes de la fundación del mundo, fue precisamente para que nosotros quedáramos aparte
y estando aparte no tener mancha ninguna delante de Él. Entonces no iba a ser conforme a nuestras obras, conforme a nuestras obras. Ese llamamiento santo no se responde conforme a mi decisión, ¿verdad? Y lo hemos oído ustedes y yo. La salvación es una decisión de Dios, tal vez, pero no del hombre. En su elección divina, Él es el que escoge. Porque tendríamos que arrancar los primeros 5 versículos de la carta a los Efesios para poder aceptar ese hierro. El 1:4 de Efesios es claro: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces no va a ser conforme a nuestras decisiones, no va a ser de acuerdo a mis méritos, ni a mi presunta piedad, o a mi opinión, o mis merecimientos. ¡No! Fue solo por el soberano designio de Dios. Son el poder y el amor de Dios conjuntamente los que han hecho posible la salvación. Por eso el verdadero hijo o la verdadera hija de Dios ha de conducirse en la ruta de la fidelidad, porque el mismo que opera en nosotros la fortaleza para sufrir y padecer es el mismo que nos ha salvado y nos ha dado la vocación suficiente para que el cristianismo rija nuestra vida. No va a ser el gerardismo, no va a ser el arturismo, no va a ser el robertismo, no va a ser el carlismo, va a ser el cristianismo el que rija nuestra vida. Esta gracia, continúa Pablo, nos fue otorgada en Cristo Jesús desde la eternidad, pero no se había manifestado sino hasta que el Hijo la dio a conocer. Acontecimiento que relata muy bien el evangelista Juan, apóstol Juan, en el 1:18, cuando dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él es el que le ha dado a conocer. Ya vimos entonces tanto el llamamiento como la salvación como la gracia. Ahora tenemos que tocar ese cuarto aspecto, la inmortalidad. No es otra cosa que una consecuencia directa de heredar la vida eterna, porque entonces ya no morimos. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos vida eterna. Que el verdadero Hijo de Dios está viviendo, y aún cuando no estamos todavía en gloria, la inmortalidad no empezará cuando dejemos estas dimensiones. Si usted es un verdadero creyente, la inmortalidad ya empezó. Ya estamos, los verdaderos creyentes, ya estamos viviendo la vida eterna. Ya la estamos viviendo. ¿Y cómo es que habremos de vivirla? Aunque todavía estemos en este mundo de pecado. Gracias por preguntar. Porque mire lo que dice Romanos 6:22. Es más, vamos todos ahí a ese versículo. Romanos 6:22. Vamos a leerlos todos en voz alta. Ya estamos por concluir. Romanos 6:22. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Roma. Si lo tiene, ya dígame para leerlo todos juntos. 6:22 de Romanos. ¿Ya? Amén. Dice la palabra de Dios: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Amén. La inmortalidad, esa vida eterna, entonces, el verdadero creyente la empieza a vivir a partir del encuentro personal que tiene Dios con él. Por eso Romanos 6:22, en lo que Pablo escribe, queda registrado tal cual. No dice que esta vida eterna va a ser a partir de que dejemos estas dimensiones. A ver, lea conmigo las primeras 2 palabras de ese versículo. Dice la palabra de Dios: mas ahora. Ok, hasta ahí. Mas ahora. No nos está hablando de un futuro. Ahí podría decir: mas cuando
partas a la presencia del Señor, más cuando dejes estas dimensiones, más cuando te toque entregar la vida y vayas al sepulcro, ¿no? Ahora. ¿Cuándo es ahora? Pues ahora, ¿verdad? Nosotros en el español aquí en México usamos una expresión que no es acertada. Y son varios los países de habla hispana que nos critican por eso, yo no sé si usted sepa. Los españoles nos critican porque usamos esa expresión, los dominicanos nos critican, los argentinos nos critican. Y usted y yo la usamos y la aceptamos como tal para referirnos a la hora. Esa expresión está de alguna manera alterada porque usamos el ahorita. Y los que saben de español dicen, no, es que el ahorita no existe. Tú puedes decir ahora mismo, pero no ahorita. Ahorita no parece. Bueno, más ahorita podríamos decir en nuestro español, ¿no? Más ahorita que habéis sido libertados del pecado y sus siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Desde ya. Desde ya. Ya tuviste ese encuentro con Dios, entonces ya estás ejerciendo esa inmortalidad. Si en las dimensiones que esperan a toda la humanidad para condenación a los que no tendrán un encuentro personal con Dios y para vida eterna para los que ya tuvimos un encuentro personal con Dios, sabemos que en esas dimensiones va a haber memoria. Ya sea en gloria o ya sea en condenación. Pues este versículo va a quedar ahí en nuestra memoria más ahora, no en el futuro. Que habéis sido libertados del pecado y siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la inmortalidad, podríamos decir, para usar el término que usó Pablo cuando le escribe a Timoteo, la vida eterna. Número 5 y último, según el propósito suyo, va a cerrar esta tanda de versículos el apóstol Pablo, volviendo a mencionar su título. Yo fui constituido. ¡Pum! Otro flash de la elección divina de parte de Dios. Esa que podríamos ver bien descrita en Juan 15, versículo 16, letra B. En donde ya hablo de que no os elegisteis vosotros a mí. Pero la parte B dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Claro, está hablando con los discípulos, con ese grupo selecto. Y el maestro les dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Está constituyendo los portadores del mensaje del Evangelio. Lo que podemos leer después de que fue constituido, ahí en el versículo 11, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en 1:11 de 2 Timoteo, del cual yo fui constituido, refiriéndose al Evangelio, predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Los siguientes son 3 funciones ministeriales que tienen por objeto o propósito la proclamación o el anuncio de exactamente el mismo mensaje o el mismo propósito, la misma enseñanza del Evangelio. Desde su función como predicador, proclama de viva voz, con denuedo, con sonoridad y sentido espiritual el Evangelio de Cristo. Y mire que Pablo lo hizo. Se lo puede imaginar allá en Atenas, a Pablo. Ahorita ya está anciano, viejo, enfermo, abandonado en una cárcel. Pero desde allá le escribe a Timoteo y les dice, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Y las entrañas de Timoteo deben estarse moviendo cuando lee esta carta. ¿Predicador, Pablo? Sí, maestro. Yo sé que estás ahorita en cárcel,
Pero yo me acuerdo aquella vez que te paraste en medio del Areópago, en Atenas, y con un montón de atenienses que estaban listos para apedrearte si fuese necesario, levantaste la voz y dijiste: yo traigo un mensaje respecto al Dios no conocido que está ahí en ese altar que ustedes tienen. El altar está ahí, dicen que es el Dios no conocido, pero no tienen ninguna imagen ahí. Déjenme hablarles de ese Dios. Y después de ese discurso, la palabra de Dios nos dice que toda la audiencia se dividió en tres: los que lo juzgaron de loco, los que se quedaron meditabundos, considerando, y gloria a Dios, los que creyeron. Eso habría de estar en la memoria de Timoteo. Cuando Pablo le escribió, fue constituido predicador. Apóstol, el apóstol ha de decir y hacer solo lo que se le encomienda que diga y haga, sujeto siempre a la autoridad y liderazgo de un maestro. Fue un apóstol, siempre sujeto a Cristo. Y un maestro, quien ha de poner todo esmero y dedicación. Todo esmero y dedicación. Un maestro pone todo esmero y dedicación. ¿Sabe? Un alumno no tiene que ser de los mejores alumnos. Un alumno de los medianones puede darse cuenta si su maestro preparó la lección o no. Inmediatamente lo capta. Y fácilmente puede perderle el respeto. ¿Por qué? Porque este maestro no prepara su clase. Por eso dice: maestro, quien ha de poner todo esmero y dedicación a impartir instrucción de las cosas que pertenecen a la salvación y a la gloria de Dios. Todo esmero es todo esmero, hermano. Todo esmero. Si ese maestro no ha preparado la clase y tiene que quedarse a desvelarse, se desvela. Si tiene que comprar un material y casi no tiene recurso, va y lo compra de una manera o de la otra. Todo esmero. Voy a prepararlo. Lejos sea de mí como maestro. Pudo haber dicho Pablo, llegaré a decir: ¿saben qué? Pues ahora no preparé lo que les iba a enseñar. Pero bueno, vamos a agarrar otra vez la historia de Jonás. Órale, la que nunca falla, ¿no? En alguna ocasión me tocó oír una predicación donde el predicador llegó, abrió la Biblia y dice: bueno, voy a ser sincero con ustedes. Dios no me dio mensaje para predicarles. Y entonces se llenaron sus ojos de lágrimas y estuve meditando a ver qué podía preparar para ministrarles. Pero Dios no me dio mensaje. Y en alguna ocasión, dijo él, un mentor mío me dijo: mira, cuando Dios no te dé un mensaje, ve a los salmos. Toma una de las alabanzas que están en ese compendio y prepárate una exégesis de primer grado y exponla. Así es que les voy a pedir que vayamos al Salmo fulano. No recuerdo cuál salmo fue. Y usted dirá: ¿y que no le parece eso bien, hermano? Si todo eso que dijo fue cierto, yo creo que no puedo juzgar. Porque hubo veces que Dios guardó silencio. Pero cuando el desarrollo espiritual le alcanza para discernir lo que medio versículo dice, tiene suficiente para predicar. Y si eso es todo lo que Dios le dio, pues habrá que prepararlo. Un maestro es quien ha de poner todo esmero y dedicación a impartir instrucción en las cosas que pertenecen a la salvación y a la gloria de Dios. Si el maestro cumple con eso, entonces se puede decir
que tal cual es un verdadero maestro, es un buen maestro. Porque en su función como tal también ha de exhortar a la fe, a la obediencia y al sacrificio. ¿Dónde está Pablo cuando escribe? Ahí en una cómoda casa con brisa que entra por las ventanas y las puertas. No. Está metido en un calabozo. Como buen maestro, Pablo, estando encarcelado, es desde aquella pestilente celda ejemplo imponente de la tripartita función de su ministerio: pastor, apóstol y maestro. ¿Según qué o según quién? Según el propósito divino, según el propósito suyo. Concluimos. Si usted ha podido oír este mensaje y Dios ha estado obrando en usted, responda creyendo. Así pondrá en práctica la fe que Dios da a los elegidos para vida eterna. Crea y arrepiéntase, la vida eterna le estará esperando, según el propósito suyo. ¿Usted creyente? ¿Cuál es el propósito bajo el cual usted vive? ¿Cuál es el propósito bajo el cual usted piensa? ¿Cuál es el propósito bajo el cual usted habla? Si es según el propósito suyo, gloria al Señor, pero si no, corrija. Corrija ya. Atender para salvación y vida eterna, o atender para una transformación activa y constante, según el propósito suyo, es a lo que Dios nos ha llamado esta tarde. Y si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien.